hasiko gara. Eskerrik asko etortzeagatik. Maite Albi, emakumeen dokumentazio zentroaren izenean atsegin handiz aurkeztuko dugu Maitena Monroy, aktivista feminista eta lagun Maitearen liburua. La mayor parte de las que estamos hoy aquí conocemos a Maitena desde hace décadas y hemos sido testigos de su activismo y de su compromiso feministas durante décadas, desde que era, déjame decirlo, Maitena, prácticamente una niña. Una niña También las personas que formamos parte del Centro de Documentación de Mujeres Maite Albi hemos tenido la suerte de seguir compartiendo nuestra militancia con ella durante los últimos años, convertida ya Maitena en una voz autorizada en la lucha y los debates feministas en nuestro entorno. Particularmente, su experiencia y sólido criterio en todos los temas relacionados con la violencia de género y la autodefensa feminista la han convertido en un referente fundamental entre nosotras. Por eso, el libro que presentamos hoy, que lleva por título Autodefensa feminista, más allá de aprender a decir no, es mucho más que un tratado de aprendizaje de técnicas con las que enfrentar la violencia patriarcal. Incluso yo diría que es mucho más que una herramienta política para transformar la vida individual y colectiva de las mujeres, que es como el libro mismo define el significado de autodefensa feminista. En cierto modo, este libro es como un diario de viaje en el que se recoge el aprendizaje y la sabiduría que Maitena ha reunido y recopilado a lo largo de su ya larga trayectoria, como ella misma señala en el libro, 35 años, enfrentándose a los efectos perversos y a menudo devastadores de la violencia sexista. Más de 35.000 mujeres han pasado por los talleres de formación que ha impartido Maitena. El texto está escrito con el corazón en la mano y a menudo podemos percibir a través de su lectura que el conocimiento que nos transmite Maitena es fruto de su experiencia cotidiana resistiendo a la cultura patriarcal en la que de una manera extremadamente naturalizada se desarrollan nuestras vidas. Por ello, el libro, que tiene como objetivo ayudarnos a detectar las 1000 caras de la violencia machista, parte de un concepto fundamental desde ese punto de vista, la despatriarcalización. Para Maitena, el principio de la autodefensa feminista pasa por hacerse consciente del grado de naturalización de los mandatos de género que interiorizamos como mujeres y como hombres, y también por la necesidad de romper esa normalización aprendiendo a vivir de una manera más libre. Nosotras, menos dependientes de los estereotipos discriminatorios y más cabreadas, subvirtiendo más las relaciones de poder de género que tanto nos limitan, y ellos haciéndose conscientes de sus privilegios y desaprendiendo a ejercerlos de facto. Maitena se implica personalmente en ese proceso que no solo demanda un activismo decidido para cambiar el entramado social e institucional patriarcal, sino que también exige encarar la transformación individual desde el punto de partida que la autora nos señala. Aprender a decir no como un primer paso para la resistencia y para ir imponiendo el desorden de género que conlleva la lucha feminista. Pero además de la denuncia constante de hechos gravísimos y de dimensión global, como que ningún país haya reconocido todavía la violencia contra las mujeres como un indicador de su nivel de democracia, Maitena, en su larga experiencia, conoce muy bien el día a día de las mujeres que sufren cotidianamente esa violencia. Ella sabe detectar eso que llamamos los malestares de género, la depresión, la fatiga crónica, el dolor persistente, esos que a menudo se relacionan con el desgaste que implica mantenerse en un estado de alerta constante, que es el que viven muchas mujeres en situaciones prolongadas de inseguridad, miedo y sumisión. Maitena sabe cómo acompañar a esas mujeres y cómo ayudar a trabajar los sentimientos dolorosos que provocan la culpa, la humillación y la indefensión,
emociones demasiado identificadas con la feminidad normativa y que, como declara la autora, solo restan poder a las mujeres. La autodefensa feminista permite crear espacios colectivos de encuentro donde reparar el daño y especialmente donde politizar esos malestares para que lo que se ha sufrido individualmente pueda ser comprendido como resultado de una situación de desigualdad estructural que también hay que desafiar colectivamente. Lo que Maitena nos propone a través de la autodefensa feminista no solo es un kit para afrontar el machismo de la vida cotidiana y una forma de restituir la dignidad de las víctimas que han sufrido la violencia sexista, sino que también nos ofrece un nuevo imaginario, un ideal utópico que afecta a las formas de amar y cuidar y aquello que consideramos familia, es decir, los vínculos más estrechos y sentimentalmente más profundos que nos construyen. Maitena nos remite al concepto de vinculograma y nos invita a cuidarnos y a cuidar desde la reciprocidad, yendo más allá del modelo basado en el parentesco oficial y apostando por relaciones afectivas más equitativas. La pasión feminista que orienta el trabajo de Maitena le ha ayudado a impulsar una gran red implicada en la defensa de los derechos de las mujeres, que incluye organizaciones feministas, instituciones, áreas de igualdad de ayuntamientos, universidades, escuelas de empoderamiento, unidad de víctimas de la Policía Municipal. También le ha conducido a traspasar nuestras fronteras y a organizar escuelas de formación de autodefensa feminista en diferentes países europeos, en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua, en México y Costa Rica, así como en Bolivia y en los campamentos saharauis de Tinduf. Mila esker, Maitena, por haber hecho un alto en el camino para escribir este libro cargado de conocimiento, de experiencias individuales y colectivas y sobre todo fortaleza vital. Muchas gracias por darnos esta valiosa herramienta para despatriarcalizarnos y seguir intentando cambiar el mundo. Emakume dokumentazio zentroaren zurekide guztiengatik, zorionak. Eskerrik asko, Miren. Eskerrik asko. Bueno, a continuación teníamos pensado que estaría con nosotras Amelia Tiganus, que es la persona que ha tenido el honor de hacer el prólogo del libro de Maitena, pero ha surgido un imprevisto, le han llamado del Congreso de los Diputados supongo que para poner en marcha programas, leyes, en fin, lo que quiera que sea que venga. Sabéis que Amelia Tiganus es activista contra la violencia sexual, ha coordinado en feminicidio.net el proyecto de prevención de consumo de la prostitución y en la actualidad es militante de Euskal Herriko Mugimendu Abolicionista. En 2021 fundó la asociación Emargi, ¿no?, como un centro de encuentro y resiliencia para víctimas de la violencia sexual en todas sus formas, especialmente la explotación sexual y reproductiva. Es claro que entre Maitena y Amelia Tiganus ha surgido una complicidad, un vínculo de amistad y hubiera sido estupendo haber podido tenerla aquí con nosotras. Bien, no puede ser, pero le cedo la palabra a Maitena. Pues eskerrik asko, Miren, entzuten da? Bai, bueno, eskerrik asko guztioi etortzeagatik. Y bueno, ahora voy a respirar después de esta presentación de Miren. Agradezco al Centro de Documentación que haya querido hacer la presentación de este libro. Y es un poco difícil comenzar estando rodeada de mis maestras feministas, de mi familia y de mi familia de corazón. Así que, y de tantas mujeres que habéis participado también en talleres y que me seguís acompañando a lo largo de mi vida. Así que voy a comenzar quizás diciendo que, o más bien explicando de dónde nace la idea del libro, porque un día, creo que cenando, con Miren y más gente, Miren me decía, pues has hecho realidad tu sueño. Y digo, yo nunca pensé escribir un libro. En realidad lo que yo quería hacer era recoger la investigación que llevaba haciendo, en el que en cada taller pedía a las mujeres que explicasen o dijesen los motivos que lleva a los hombres
machistas a ejercer la violencia contra las mujeres y cómo vivían el amor, cómo lo significaban, cuáles eran los elementos relevantes con respecto al amor y otras series de test que tanto con mujeres adultas como con mujeres adolescentes y niñas realizaba. Entonces quería hacer una investigación con eso, pero en el camino llegó primero Chertoa, que quiero agradecer, la editorial Chertoa, que me pidió primeramente hacer el libro, pero yo le iba dando largas por aquello de, no sé, entre mis 2 o 3 vidas laborales que tengo, cómo podía compaginar, y en ese entretanto llegó Amelia a mi vida y que, bueno, quien nos conozca sabrá que las dos comenzamos a hablar a través o en las redes sociales y empezamos a hablar discutiendo sobre el concepto de víctima. Y a partir de ahí, efectivamente, hemos forjado primero una alianza política y ahora ya sí podemos decir que una amistad entre las dos. Y sé que siente no estar hoy aquí, pero efectivamente le han convocado para hablar sobre si hay un futuro de ley abolicionista o no, y entonces me dijo, mira, lo siento mucho, quería entrar online, no creo que vaya a ser tampoco posible porque la sala no lo va a permitir, así que seguiremos adelante y espero en otra ocasión poder coincidir con Amelia. Llegó Amelia a mi vida y llegó el libro de la revuelta de las putas y Amelia me pidió presentarlo aquí en Bilbao y en la presentación me dijo, mi editorial quiere hablar contigo. Y digo, vale, pues que hablen conmigo y ya veremos. Y nada, me propusieron ya en serio ponerme a escribir y de ahí sale la idea del libro, que también es verdad que yo llevaba tiempo con la idea de hacer las escuelas de autodefensa feminista, que de alguna manera toda la riqueza y sabiduría adquirida en los talleres, donde yo creo que quizás en los talleres de autodefensa feminista sean uno de los espacios donde mejor se plasma teoría y práctica feminista, donde podemos aterrizar fácilmente la teoría y pensar, ¿no?, en esa utopía que a veces parece que hemos dejado un poco de lado, ¿no? Y yo quiero seguir pensando en esa utopía donde no haya violencia contra las mujeres, donde podamos vivir una vida libre de violencias. Entonces, creía que todo este conocimiento adquirido a lo largo de décadas de trabajo y de toda la riqueza que me habían aportado las mujeres, y por ello digo que el libro también es una experiencia colectiva, porque no es parte solamente de mi experiencia, sino que parte de la experiencia de todas las mujeres que han participado en los talleres, en las formaciones, y pensaba que era una manera de devolver al feminismo parte de lo que el feminismo me ha dado. Sería impensable en mi propia vida sin toda la riqueza que me ha aportado tanto el feminismo como todas las mujeres feministas que estáis hoy aquí presentes acompañándome. Y bueno, de ahí surge la idea del libro y me pongo a escribir y con cierta dificultad y pensé que igual la mejor manera de hacer el libro era por capítulos, para, por un lado, facilitar mi propia escritura y por otro lado, facilitar que la gente que pudiera leer el libro lo pudiera leer pues en esta vida acelerada que tenemos de manera intermitente, pero sin perderse en el camino. Y entonces, bueno, pues empecé a escribir así por capítulos y escribí y me pasé 200 páginas. Entonces, cuando lo entregué, me llamaron de la editorial para decirme que tenía que recortar y digo, ¿y ahora yo de dónde recorto? Porque todo me parecía importante y necesario. Y bueno, pues han quedado cosas en el tintero y yo creo que además esto es... Muchas mujeres que vienen a los talleres también lo dicen, ¿no?, que un taller de 8 o 12 horas se queda corto, yo digo, y de 60, y de 100, y de 200, y esto es un proceso en el que estamos todas, en ese proceso de despatriarcalizarnos. Entonces, cuando la gente ahora me está preguntando, sobre todo en los medios de comunicación, ha salido mucho la idea de si es un manual de autodefensa feminista. Y yo digo que no lo es, que no es un manual, porque es más bien una reflexión política de lo que yo creo que debería ser la autodefensa feminista, porque creo que estamos en un momento en el que el feminismo ha ganado una legitimidad y autoridad como nunca, y a la vez también hay un vaciado de lo que significa tanto el feminismo como la práctica feminista, y en ese sentido también eso ha calado en la autodefensa feminista, y mucha gente lo que hace es defensa personal, que yo siempre digo, está muy bien, pero nosotras estamos haciendo un trabajo político, porque estamos llenando de teoría lo que es la autodefensa, porque
sin feminismo, pues la autodefensa se queda efectivamente en algo más vinculado con la defensa personal. Y necesitamos llenar de toda esa teoría feminista. Por cierto, antes de continuar, un poco por situarme, ¿cuántas de las personas que estáis aquí habéis hecho un taller de autodefensa feminista? Bueno, pues está muy bien, porque al menos estoy hablando de algo que la mayoría de las personas todavía no lo habéis puesto en práctica o no lo conocéis, con lo cual, pues bueno, pues así os acerco en vivo y en directo un taller. Vamos a empezar, si queréis, con un ejercicio que suelo hacer al inicio de los talleres. En las que participáis conmigo en talleres, por favor, no lo hagáis, ¿vale? El resto sí lo vais a hacer, que es, os vais a levantar. Bueno, ya sabéis que también en mi parte de fisio me gusta que la gente se mueva, se levanten y todas estas cosas. Vale. Y ahora os voy a pedir a las mujeres que estáis aquí, a las mujeres que os pongáis en posición de defensa. De defensa. Así fatal, así fatal. Y... Eso allá. Bueno, va, nos podemos sentar. Nos podemos sentar. Claro, mirad, este es un primer ejercicio con el que suelo... Bueno, en realidad a veces descoloco más en los talleres, iniciando los talleres diciéndoles a las mujeres que no las quiero. Que no las quiero. Digo por aquello de que luego, si queréis, explico del vínculo afectivo obligatorio, que parece que para poder construir alianzas políticas nos tenemos que querer. Y no es necesario. Es necesario que tengamos una agenda común y a partir de esa agenda común que nos reconozcamos y que tengamos esa lealtad feminista que a veces yo creo que nos falta un poco en nuestro caminar. Vuelvo a ese ejercicio que hemos hecho de defensa, que a mí siempre me gustaría que hubiese alguien por fuera grabando, porque en casi todos los talleres la gente se ríe. Las mujeres se ríen y dicen, se miran las unas a las otras. Y es como, no venimos a aprender eso, porque nos pone ahí en esta tesitura. Y siempre digo, ¿pero defensa de qué? Defensa del abuso emocional, defensa del maltrato psicológico, defensa del acoso laboral. ¿Defensa de qué? Que eso es lo primero que nos deberíamos de plantear también para poder pensar, ¿no?, en recursos para actuar frente a situaciones de violencia. Deberíamos de pensar en qué violencia estamos pensando. Y ahí me parece muy importante que nosotras, primero, que seamos las que construyamos la narrativa con respecto a lo que es la violencia machista o la violencia sexista. Y por otro lado también que tengamos en cuenta que hay una reactividad patriarcal todo el rato, ¿eh? No es algo, es verdad que Faludi ya no lo explicó en reacción patriarcal, ¿no? Pero es necesario que veamos esa reactividad patriarcal que tiene que ver cómo hemos venido, ¿no?, del siglo pasado, donde había la legitimidad al uso de la violencia contra las mujeres y como un medio de corrección de los comportamientos indebidos de las mujeres. Cuando voy a hacer este salto un poco en el tiempo, eso no quiere decir que los discursos sean estancos, es decir, que haya habido un discurso, se termina ese discurso y empezamos un nuevo discurso. No, no, hay una continuidad, hay una base siempre de ese discurso legitimador o que justifica la violencia contra las mujeres. Entonces, del siglo pasado venimos de un discurso que era más legitimador, incluso a nivel legal se podía hacer la corrección marital, a un discurso que luego tiene que ver con los comportamientos indebidos de las mujeres, con estar en los lugares inadecuados, en los momentos inadecuados. De hecho, en muchos talleres las mujeres, cuando relatan las situaciones de violencia, relatan que era un domingo a las 12 del mediodía, que vestían normal. El cómo construimos los relatos dice mucho de cómo estamos viviendo la propia violencia, porque ¿qué significa vestir normal? ¿Qué significa que te hayan agredido un domingo a las 12 del mediodía? ¿Cuándo estamos esperando que se produzca la violencia? ¿Qué tipo de violencia estamos esperando? Entonces, la narrativa patriarcal nos cuenta la violencia siempre en términos que le interesa. Y esa narrativa es la de pelea, la de riña, la de violencia física. Pese a la alta prevalencia de la violencia contra las mujeres, estamos situando que cada 11 minutos una mujer es asesinada en el mundo por su pareja o expareja. Y cada 3 horas en el Estado español se denuncia una violación. Pese a esta alta prevalencia, sabemos que la mayoría de la violencia contra las mujeres se ejerce de manera psicológica.
se ejerce a través del abuso emocional, a través de los malos tratos psicológicos. Entonces nos cuentan un relato muy vinculado con el terror sexual, en el que además el otro día me preguntaba una periodista cómo se aterriza todo el tema de la violencia simbólica en los talleres. Digo, pues es muy fácil, toda esa violencia simbólica que tiene que ver con los diferentes tipos de indefensión, que luego comentaré, pero fundamentalmente con el terror sexual. Es muy fácil de aterrizar. Digo en los talleres, ¿a quién le han dicho en su casa, en su casa, ya no digo en los medios de comunicación, sino en su casa, es un entorno afectivo más próximo, cuando has empezado a salir, que no vuelvas nunca sola a casa, que anda mucho loco por ahí suelto, que tengas cuidado con lo que bebes, con lo que tomas, con cómo vistes? Entonces, en este relato patriarcal nos reconocemos, yo diría que todas, y no conozco país donde las mujeres no seamos socializadas en este terror sexual que nos deja en la absoluta indefensión, que es, ten cuidado, pero ¿cuidado de qué? Igual que yo, cuando nos hemos puesto de pie y he dicho, ¿defensa de qué? ¿No? ¿Qué nos ha venido a la cabeza? Hemos pensado en violencia física, seguramente, y ni siquiera ahí sabíamos cómo poner el cuerpo. Yo estaba pensando en la violencia institucional. Vale, perfecto. Muy bien. Ahí también, efectivamente, ¿qué hacemos? Efectivamente, estamos enfrentando una justicia que es patriarcal y estamos enfrentando a un sistema. Por eso decimos que la violencia es estructural, que no es un problema ni individual ni personal, sino que la violencia contra las mujeres es un problema público, de orden público. Miren comentaba, ¿no?, que eso lo señalaba en un artículo en Gara, que ningún país tiene la violencia contra las mujeres como indicador de su nivel de democracia. Hace poco estaba en una jornadas del sindicato SACHE de enfermería, bueno, enfermería, fisioterapia y más cosas, pero bueno, del sindicato SACHE, y estaba la directora de Emakunde señalando los índices de equidad de género en Euskadi y decía, pero en estos índices no está introducida la violencia contra las mujeres. Pues me estás hablando de un indicador que se olvida de un elemento que es fundamental para saber el nivel de equidad o de igualdad que puede haber en un país. Entonces, cuando pensamos normalmente en violencia, y esto lo traslado mucho, si no has tenido una experiencia propia o si no has reflexionado ni siquiera sobre esa experiencia propia, porque muchas mujeres que vienen a los talleres se dan cuenta de la violencia que han sufrido estando en los talleres, cuando empezamos a identificar, porque hay muchas de las violencias que las tenemos absolutamente normalizadas. Entonces, cuando explicamos, por ejemplo, los malos tratos psicológicos, las características de los malos tratos psicológicos, que uno de ellos es que te dé miedo que tu pareja se enfade o enfadar a tu pareja, que tu pareja te responsabilice emocionalmente de sus emociones y que te haga sentir que su bienestar emocional depende de ti. Porque todo el mundo, cuando piensa en malos tratos psicológicos, piensa muchas veces en el insulto, en una humillación clara, en un control claro, y no, la mayoría de las veces es mucho más sutil. De hecho, los malos tratos psicológicos sabemos que el inicio muchas veces es a través del chantaje emocional y a través de la pena. Por eso yo digo siempre en los talleres que la pena para el cante o para el baile, porque es un sentimiento que nos desempodera. Tenemos que analizar qué sentimientos nos están desempoderando por dentro también, pero antes de eso, el otro día salía en un taller con enfermeras que decían, ¿y por qué en vez de hablar del empoderamiento de las mujeres no hablamos previamente de que no nos desempoderen? O de cuáles son los elementos que nos están desempoderando. Porque para poder hacer ese transitar que nos dicen de empoderamiento, que parecería que basta con que tú te empoderes, basta con que tú digas no, basta con que tú digas se acabó, se acabó. Y el patriarcado se evapora. Como si además la historia de violencia que vivimos las mujeres fuera una historia vinculada solamente con un episodio. Incluso en los malos tratos habituales. Fijaros, en los malos tratos habituales está situado a nivel legal con la tortura.
porque los malos tratos habituales suponen en la práctica una situación de tortura para las mujeres que están viviendo esa situación, que no viven un episodio, sino que viven múltiples episodios intermitentes, no continuados, sino intermitentes, porque ya no estamos en la corrección marital. Ahora estamos en una posición donde las mujeres sabemos de nuestros derechos, donde muchas mujeres que vienen a los talleres y se dan cuenta de la violencia que han sufrido son mujeres que se definen como feministas. Son mujeres que saben de sus derechos, porque otro de los elementos que trabajo en el libro es el tema de las víctimas, que tiene mucho que ver con ese discurso que decía y que lo he dejado un poco en el camino, que es de la corrección marital. Pasamos a los comportamientos indebidos de las mujeres. Cuando empezamos a ocupar el espacio público, hay una corrección permitida a los varones, porque estamos las mujeres en los lugares indebidos, en los momentos indebidos, y además estamos con nosotras mismas, porque una nunca está sola, porque una siempre está con una misma. Y esto también lo decimos mucho en los talleres, porque uno de los miedos que tenemos las mujeres y que también nos desempodera es el sentimiento de soledad, ¿no? El sentimiento de estar sola. Y digo, claro, ¿cómo pensar en una proyección desde la autonomía, desde la libertad, ¿no? Desde esa autonomía interdependiente, ¿eh? Ojo que no nos vendan tampoco la idea de que una puede ir por la vida de manera autónoma y ser autónoma, pero ¿cómo proyectarme, ¿no? en lo que quiero hacer si me han dicho que no vuelva nunca sola a casa? Entonces, todos esos componentes que tienen que ver con el desempoderamiento que sufrimos a lo largo de nuestra vida, porque digo, uno de los planteamientos que nos podemos hacer es con 2 o 3 años, qué tipo de terror sexual teníamos, qué tipo de pena sentíamos, qué tipo de vergüenza, qué tipo de culpa sentíamos. Entonces, en ese relato se han ido permeabilizando, ¿no? desde la legitimidad a la justificación, a la culpabilidad de las mujeres. Entonces, ahora estamos en otro relato, que tiene que ver con que las mujeres no sean víctimas. Lo habremos escuchado. Se exige a las mujeres que directamente sean sobrevivientes. Y a mí me parece que es un error en lo personal y en lo colectivo, porque hay que transitar por la categoría víctima para exigir reparación, para exigir justicia. Otra cosa es que te quedes a vivir en la categoría víctima, que no es la cuestión, pero hay que transitar por la categoría víctima para poder elaborar el daño sufrido y a partir de ahí poder hacer ese proceso de reparación y de resiliencia, de ver además que muchas veces las mujeres hemos hecho muchas más cosas de las que pensábamos frente a la violencia que hemos sufrido, porque de hecho en el relato de muchas mujeres está presente que no han hecho nada, y eso no es verdad. Hacemos muchas cosas, como mínimo sobrevivir, pero para mí la categoría sobreviviente es una categoría política. Entonces tendríamos la categoría víctima, que tiene que ver con 3 elementos: haber sufrido un daño ajeno, que ese daño fuera evitable y que rompa las normas de convivencia. Hasta hace bien poco la violencia contra las mujeres no rompía las normas de convivencia. Esa categoría de víctima puede llevarnos a una categoría de sobreviviente, que para mí siempre es una categoría política, donde ya has elaborado el daño que has sufrido, has obtenido cierta reparación, aunque no haya habido justicia a nivel legal, a nivel jurídico, y sitúas ya la violencia no como algo que ha determinado tu vida, sino sabedora de que es algo que nos determina a las mujeres de alguna manera, en nuestras propias vidas, en nuestra capacidad de proyectarnos en aquello que deseamos, en aquello que queremos. Así que la categoría de sobreviviente no es meramente sobrevivir a la violencia, implica una proyección política en la que te sitúas colectivamente, no solamente en aquello que te ha pasado a ti, sino que lo significas ya como aquello que nos pasa a nosotras por el hecho de ser mujeres en una sociedad patriarcal. Dicho esto, voy a hacer una pausa para beber y para dar la oportunidad también de, si tenéis algún comentario, alguna pregunta, algo que os haya generado hasta ahora lo que he dicho, pues para que os animéis y que hagamos un poquito más conversatorio en vez de este monólogo por mi parte. ¿Os parece? ¿No? ¿Nadie se lanza a traer esa? Ya sabéis que recuperar la voz... Mirad, hace poco ponía en un congreso de Osakidecha un cartel
que a mí me gusta mucho hacer fotos en los sitios a los que voy para ver el sexismo que nos acompaña por la vida. Y era la foto de los baños, y en uno aparecía un bla, y en otro era bla, 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 bla. ¿Cuál relacionaríais? ¿No tenéis duda? ¿No? ¿De verdad que no? ¿Bla con quién? ¿Vale? Es una cosa curiosa, porque son quienes cogen luego los micrófonos para estar bla, 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 ¿no? Fijaros, al final el sistema patriarcado se funda, ¿no? Con un montón de mitos, de contradicciones, de paradojas, pero da igual. Entonces, bla, ellos son sintéticos. Fijaros, a mí lo que me parecía interesante, y lo comentaba en ese congreso, era que ese espacio que es íntimo, porque no hay nada más íntimo que el baño, yo creo. Bueno, no lo sé. Yo ahora me dedico al suelo pélvico y me parece que el baño es un lugar muy íntimo. Entonces, ese lugar tan íntimo lo que está representando es que no es que los hombres no hablen, es que no hablan con las mujeres. Es una diferencia sustancial. En la intimidad no hablan con las mujeres. Hablan a las mujeres, pero no hablan con las mujeres. No todos los hombres, por supuesto, ya sabemos, ¿no? Pero me pareció muy, muy significativo y que además eso, cuando estábamos en el congreso hice levantarse a la gente, ya sabéis, esto de, venga, vamos a activarnos. Entonces cuando dije, bueno, ¿con qué se corresponde el bla, 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 bla? Pues os imagináis, y dije, con las mujeres, se levantó todo el foro, que eran 300 personas. Es decir, no es necesario que el patriarcado se haga presente para que tengamos integrado los estereotipos, presiones, roles y mandatos de género, que esa es la parte también interesante y eficaz de cualquier sistema de dominación, que tiene que conseguir consenso social, que tiene que conseguir que lo internalicemos. Por eso, como Miren decía, para mí el primer elemento de ejercicio de la autodefensa feminista es ver hasta qué punto el patriarcado habita en cada una de nosotras y en cada uno de nosotros, para poder a partir de ahí despatriarcalizarnos, para tener las claves, para entendernos, para entender por qué sentimos pena, para entender por qué sentimos vergüenza, para entender por qué sentimos culpa de lo hecho y de lo no hecho. Por cierto, ya que estamos aquí, lo digo en todas las charlas y demás, pero para cuidar nuestro suelo pélvico, chicos y chicas, cuando vayamos al baño hay que mear sentados y sentadas. Y en el caso de las mujeres os voy a pedir que cuando vayamos al baño, por favor, sobre todo las que nos dedicamos al ámbito sanitario, educativo y social, ¿hay alguien de aquí? Que normalmente vamos al baño de manera acelerada, por eso de que estamos atendiendo a personas, y estamos esperando hasta última hora para ir al baño, ¿sabes? Oye, no me levanto en toda la mañana para... Bueno, pues que cada vez que vayamos al baño, vayamos tranquilas, relajadamente, nos sentemos y pensemos, mea culpa, mea culpa, mea culpa. Y que la culpa se vaya por donde se tiene que ir, que es por el inodoro, por las cañerías. Entonces, como veis, esto es parte de los ejemplos que trabajamos en los talleres, ¿no? De cómo se puede aterrizar la teoría de manera práctica, porque también los seres humanos somos seres simbólicos, necesitamos, ¿no? de elementos prácticos, de ejercicios simbólicos que nos permitan de alguna manera hacer todo ese proceso de despatriarcalizarnos, porque también muchas veces cuando estamos en los talleres digo, bueno, ahora que hemos visto parte de la teoría, ahora que cada cual se vaya a su casa y resuelva esto. Pues no, no se trata de eso. Después de dar, en realidad los cursos son una amalgama de teoría y práctica que constantemente se están dando la mano, ¿no? Hay una frase o un axioma, no sé si podríamos llamarlo frase, yo creo que es mejor un axioma. El otro día estaba en Valencia haciendo la presentación del libro y estaba Maite Larrauri y luego me recordó que me dijo, ¿ya sabes de quién es ese axioma? Y digo, sí, de Kant, es un axioma de Kant. Y me dice, pero no es como lo has dicho, es de otra manera. No importa. A mí me parece que tal como yo lo voy a decir se entiende mejor que siendo súper correcta. Entonces decía Kant que la teoría sin práctica es estéril y la práctica sin teoría es ciega. Y esto es lo que los cursos me parece que es fundamental poder trabajarnos. Aprender a dar un golpe es súper fácil. Y además esto es lo que le interesa al sistema para seguir creando esas narrativas de las guerras, que por cierto
parte de lo que tuve que quitar tiene que ver con todo el proceso que llevo un poco también trabajando de que la autodefensa feminista tiene que ser una apuesta por la paz. Pese a lo que mucha gente piensa, ¿no?, que vamos a ir a los talleres a aprender a dar de hostias, y de hecho eso es lo que se vende, y se vende también muchas veces en los medios de comunicación, se vende también en la marquetería, en los carteles y demás, ¿no?, que se trata de aprender a dar golpes y ya está, pues no se trata de eso. Y es más, yo creo que precisamente la autodefensa feminista nos sirve para hacer ese proceso también de reconciliación primero con nosotras mismas y luego para poder trabajar hacia ese consenso social que tenemos que conseguir, donde todas las personas nos sintamos implicadas en erradicar la violencia de nuestras vidas, de nuestros cuerpos y de nuestras camas. Y a su vez, y por extensión, erradicar el patriarcado, porque lo uno va de la mano de lo otro. ¿Todavía sigue sin haber ninguna cosilla por ahí, después del mea culpa? Ah, Leire, menos mal. En el tiempo, ¿no? Evidentemente se ha avanzado muchísimo en el feminismo y todo esto, pero yo estoy preocupada por la juventud, tengo una hija adolescente, y yo veo que se normalizan todavía muchas cosas, ¿no?, del patriarcado, es decir, que tiene unos tentáculos que aunque no sean del todo visibles, siguen ahí con mucha fuerza, ¿no? Y me da miedo, o sea, porque por normalizar cosas entre jóvenes que luego esas van a ser en un futuro pues mujeres con cargos, con lo que sea, ¿no? No sé por qué seguimos ahí así, o sea, con toda la información que hay, ¿no?, con el empoderamiento que tanto se habla, no sé si es que el futuro lo veo un poco, me da miedo, no sé. Yo creo que hay que tener una alerta feminista, que además yo quiero diferenciar también porque en el proyecto, por ejemplo, que trabajamos en Osakidetza de Malestares de Género, hablamos mucho de diferenciar entre lo que es una hiperalerta, que nos lleva a estar todo el rato en esa tensión vital que no nos permite ni siquiera pensar, que es lo que viven muchas veces las mujeres en situaciones de violencia. Y otra cosa es tener una alerta feminista para poder, en cada momento del día en el que estamos, ver si estamos siguiendo la inercia patriarcal. Hay otro axioma en neurología que dice que donde hay patrón no hay conciencia. Repito, donde hay patrón no hay conciencia. Es decir, imaginaos, ¿qué habéis comido hoy? Vale, ¿y a qué sabían? Mucha gente cuando le preguntas qué ha comido no se acuerda, o no se acuerda ni siquiera del sabor. ¿Por qué? Porque lo tenemos automatizado muchas veces y lo hacemos como casi, en vez de degustar la vida, lo que hacemos es atragantarnos con la vida, en ese acelere vital en el que estamos. En donde hay patrón de conducta, de movimiento, no hay conciencia. Entonces, ¿qué tenemos que meter? Conciencia. Para ver en nuestro cotidiano, yo muchas veces cuando estoy en charlas con chicos, les digo, pensar, desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿cuántas cosas haces a favor de la igualdad? Porque si no estás haciendo cosas a favor de la igualdad, estás en el patrón patriarcal, seguro. Entonces, el sistema es un sistema potente, el patriarcado, porque además, yo creo que, lo decía al inicio, junto con la autoridad del feminismo ha habido una trivialización del feminismo también. Y a mí, siempre lo digo, me interesa más qué es feminista que quién es feminista, ¿sabes? Entonces, mucha gente se autodefine como feminista y dices, vale, ¿y eso qué implica? Ahora vamos a hacer el desarrollo porque tiene que haber un desarrollo más allá de yo soy feminista, ¿no? O de ponerme la camiseta. Y me preocupa también con el tema del empoderamiento, como muchas veces para mí está absolutamente desvirtuado, ¿no? Y eso también el sistema lo hace muy bien. Cuando algo tiene un éxito social, normalmente lo capta el sistema rápidamente para vaciarlo de significado y te lo devuelve ¡pua! Porque tú lo vales, lo real. Te lo devuelve con marca, ¿sabes? Entonces el empoderamiento se basa en que te compres una crema de estética o una colonia y con eso ya estás súper empoderada. Volvemos a
volvemos a ser otra vez cuerpo, ¿no? Y que nuestra autoestima y nuestro valor esté fundamentada por nuestro cuerpo. Entonces, lo dice Celia Amorós, que el sistema es metastable y es conservador porque se sabe conservar. Entonces, lo que tenemos que conseguir es que cada vez haya más gente con conciencia feminista y con práctica feminista. Y yo creo que estamos en un momento complicado, complejo, en el que podemos ir hacia atrás. Y de hecho, lo estamos viendo en todos los países, que el avance de la ultraderecha tiene como diana los derechos, fundamentalmente los derechos de las mujeres, luego también los derechos del colectivo LGTBI, pero fundamentalmente los derechos de las mujeres. Veremos qué pasa ahora en Argentina, por ejemplo, con el derecho al aborto, ¿no? Entonces, estamos en un momento, y ahí sí que voy a decir, de rearme patriarcal, porque el patriarcado sí que es bélico. Y explico esto. A mí me parece que en la construcción de esas nuevas narrativas nosotras tenemos que ir eliminando de nuestro lenguaje todo ese lenguaje que nos remite a lo bélico. Y de hecho el amor está lleno de bélico, ¿no? Conquistar a alguien. ¿Qué significa conquistar a alguien? En el amor y en la guerra todo vale. Entonces tenemos toda una narrativa vinculada con el afecto y con el amor directamente con lo bélico. Entonces yo creo que nosotras tenemos que, igual que tenemos que despatriarcalizarnos, tenemos que desmilitarizar nuestras cabezas. Y en ese quehacer, que me gusta más, ¿no? En vez de hablar de batallas o de luchas, porque eso es lo que hace el patriarcado, y yo diría que nosotras no tenemos que entrar, que no tenemos que ir donde nos quiere llevar el patriarcado. Entonces, construir nuevas narrativas sobre lo que entendemos sobre sexualidad, por ejemplo. Tú decías, Leire, que hay mucha información. Yo creo que hay mucha desinformación. La mayoría de los chavales y las chavalas reciben información sexual a través de las redes sociales. Y normalmente es una desinformación, porque llama la atención, ¿no? La última campaña de Emakunde llama la atención, ¿no? Que la máxima institución política que tiene que trabajar para generar las políticas de igualdad haga una denuncia de lo que es el porno en este momento, ¿no? Y la socialización de los chavales y de las chavalas a través del porno, y que no esté implementando, ¿no? en los centros educativos una educación sexual, que no esté de la mano con la Consejería de Educación diciendo tenemos que intervenir, ¿no? En los centros educativos. La mayoría de los chavales y chavalas reciben una hora de formación en sexualidad, que casi siempre es en un modelo, sigue siendo el mismo, ¿eh? No os penséis que ha cambiado mucho. Sigue siendo el modelo reproductivo al que le meten un par de cosas novedosas, que parezca de transgresión y que somos ya modernos y modernas, pero sigue siendo lo mismo. Entonces, yo creo que falta realmente un compromiso político para hacer ese cambio, que tiene que venir de todos los agentes sociales, que no puede venir... Igual me interesa, ¿no? Hay mucho dinero afuera. A mí lo que me preocupa cuando atiendo a agentes que han sido víctimas de violencia de género, que no sé si te ha pasado a ti en el taller, que a veces dicen que es casi peor lo que te encuentras en las instituciones, que es una doble agresión, y sobre todo el primer paso de servicios sociales y ambulatorios, que es, y encima siguen los procesos, conoces a un montón de gente, porque esas personas que trabajan alargan los procesos, meten entidades privadas, públicas, las personas que intervienen cogen bajas, vacaciones, se mete otras, se me da, o sea que al final conoces como 15 profesionales y al final dices, ¿qué estoy alimentando algún sistema o de qué va esto? Yo creo, fíjate, yo tengo una experiencia un poco diversa. Y me ha extrañado en el libro que hablas poco de la violencia institucional cuando hablas con las víctimas de violencia de género. Hace poco hubo una lectura de una profesional en la Universidad de Deusto, y las propias víctimas decían, es que lo peor es encontrarme en una institución. Yo me he encontrado gente rota, decir, es que no me atrevo a ir a ningún sitio porque el mayor palo cuando he salido de casa es en una institución. No me han ayudado ni económicamente, ni socialmente, ni nada. Me he encontrado sola. Mira, yo digo, toda esta gente profesional que se supone que ha pasado, que son licenciadas, licenciados, diplomados, que tienen formación de 300 horas de no sé qué, 400 de abuso, no sé qué,
no cuidar ni a las mujeres ni a las criaturas. Y lo estamos viendo en los juzgados, lo estamos viendo en procesos súper largos, que lo único que están haciendo es romper a la juventud, y ya a mí lo del porno pues ya me preocupa, pero yo no tanto. Porque lo que me preocupa son los procesos que estamos haciendo desde las instituciones. Vale. Entonces yo digo, esa gente puede dormir tranquilamente, o hay mucho dinero en juego, que es lo que creo. Vale, vamos por partes. Primero, como ves, en el libro menciono también todo el trabajo institucional, y yo de hecho me dedico a formar a profesionales en temas de violencia. Mi experiencia con las mujeres víctimas de violencia es diversa, y de hecho muchas mujeres víctimas de violencia dicen, depende con quién topes, en el primer recurso al que llegues, depende con qué profesional topes, te puedes estrellar o puedes empezar el camino de la reparación. Yo no quisiera lanzar un mensaje de que todas las personas que trabajan en instituciones, que es diferente a las instituciones, de que todas las personas que trabajan en instituciones trabajamos mal, porque yo trabajo en la institución. Yo me he dicho que todos trabajan. Vale. Pero eso es como te casas y según con quién te toques, que eso no puede ser. En una institución tiene que ser garantista. O sea, así de claro. No de con quién topes. Vale. Digo esto también porque muchas veces cuando acuden las personas que trabajamos en instituciones y que están trabajando partiéndose la jeta. La jeta no voy a decir porque no me gusta ese término, pero sí que realmente con un compromiso apasionado para erradicar la violencia de nuestras vidas, se encuentran muchas veces que lo que reciben es siempre qué mal lo hacemos, ¿no? Entonces, desde ahí quiero decir también que dentro de las instituciones hay personas que están trabajando con un absoluto compromiso, y de hecho me consta porque yo trabajo no solamente en Osakidetza, sino que he trabajado también luego con otras instituciones. Y es verdad que la CEDAW, por ejemplo, cada vez que el Comité Internacional para la Erradicación de la Violencia de todas las formas de violencia contra las mujeres y de discriminación, cada vez que hace un informe sobre la situación en el Estado español, siempre dice lo mismo, que lo que le falta al Estado español es formación de los operadores jurídicos y de todos los profesionales que atendemos a las mujeres en su hoja de ruta. Entonces, eso lo dice constantemente la CEDAW. Hemos pasado por diferentes gobiernos de diferentes signos y no ha habido corrección de eso. Pero te digo otra cosa también, tú puedes estar en una institución y recibir formación y que te sople la información. Es decir, que te entre por aquí y que te salga por aquí. ¿Por qué? Yo siempre, cuando estoy en Osakidetza trabajando, les digo a las compañeras y compañeros que se forman en temas de violencia o en malestares de género, esto no es un protocolo, no estamos incorporando un conocimiento para luego hacer protocolitis, no se trata de eso, porque la diversidad que pueden presentar las mujeres es múltiple, pero es que previamente a poder acompañar tenemos que mirarnos hacia adentro como profesionales, es decir, esta separación de las víctimas y nosotras no puede darse. Tenemos que hacer ese proceso de ver hasta qué punto nosotras también estamos imbuidas por el patriarcado. Y eso es un proceso que no todo el mundo va a hacer. Que hay mucha gente que piensa, esto conmigo no va. Y como mucho lo que voy a hacer es acompañar a estas mujeres que han tenido mala suerte en la vida. Pues es verdad que hay un porcentaje de la gente que trabaja en el institucional que es así. Me preocupa más quien tiene cargos políticos y técnicos que hacen informes y esos informes van a los juzgados. Sí, pero y hay unas leyes que son de protección del menor, de protección de la mujer. Vuelvo a decir, tenemos buenas leyes, pero tenemos malos operadores jurídicos. Ese es el problema. Y para que haya buenos operadores jurídicos necesitamos formación. Para que haya formación necesitamos recursos económicos. Para que haya recursos económicos necesitamos compromiso político. Para que efectivamente esto no dependa, como en el sistema educativo. A mí cuando me llevan de los centros educativos para dar charlas y me dicen, ¿con quién quieres trabajar? Digo, con todo el mundo. Con todo el mundo. Este tiene que ser un trabajo transversal, con madres, con padres, con todas las personas que estén acompañando a los niños y a las niñas, con educadores, con profesores y profesoras, absolutamente con todo el mundo. Tenemos que trabajar si realmente queremos hacer un cambio de sociedad. No podemos trabajar solamente con las futuras generaciones, que este es el peso que les dejamos muchas veces a los niños y a las niñas pensando que ya en las futuras generaciones se resolverá. No, ¿qué se va a resolver? Porque están aprendiendo de nosotras y de nosotros. Entonces necesitamos trabajar conjuntamente. A nivel técnico, a nivel institucional, ¿qué necesitamos? Que haya ese compromiso político realmente para poner, y digo una cosa, hemos conseguido poner en la agenda política la violencia contra las mujeres, pero tiene que pasar de ser algo que está en la agenda política a que pase a algo sobre lo que actuamos.
Es decir, no puede estar solamente en el enunciado, tiene que tener realmente luego todo ese desarrollo práctico de políticas, de recursos económicos. Por ejemplo, si os habéis fijado, casi todos los pueblos de nuestra contornada y ciudades tienen a la entrada un cartel que dice no a la violencia contra las mujeres. Vale, eso es en parte a donde ha ido el dinero del Pacto de Estado contra la Violencia. Entonces, lo que no puede ser es quedarnos en la camiseta, lo que no puede ser es quedarnos en el cartel. Hay que hacer un cambio profundo. Entonces, no lo vamos a hacer de la noche a la mañana, pero tenemos que tener esa alerta feminista porque el sistema sabe hacerlo muy bien para devolvernos todo aquello que hagamos justo dado la vuelta. Y estoy de acuerdo contigo que muchas víctimas lo que sienten, y además esto es un elemento que yo cuando trabajo con profesionales les digo, muchas víctimas no han obtenido reparación en su camino y sienten una enorme rabia, y esa rabia te la van a trasladar a ti porque eres la persona a la que le pueden trasladar la rabia, y tenemos que estar preparadas también para esa mochila que nos va a llegar como profesionales. Entonces, yo creo que lo que no podemos hacer es lo que hace el sistema, que es simplificar algo que es complejo y pensar que simplemente con una medida vamos a poder hacer un cambio. Tiene que ser un trabajo en todos los caminos, con todos los agentes sociales y con ese compromiso político, social, cultural. Por eso me importa también, es que me importa todo, porque hay gente que dice, bueno, lo del lenguaje no importa tanto, lo importante es, me cuesta pensar qué es lo que restaría, ¿sabéis?, en el trabajo de igualdad. Digo, si yo lo quiero todo, porque si no lo trabajamos todo en todos los campos, con todos los agentes sociales, no vamos a poder realmente construir esa sociedad igualitaria y sin violencia con la que yo sigo soñando. No sé si... Maitena, voy a intervenir vale. para preguntarte. Venga. O sea, en el libro es muy espectacular ver el recorrido que has hecho por muchos lugares, con muchas mujeres de culturas diferentes, de opresiones patriarcales con especificidades. Me gustaría que nos contaras un poco qué has aprendido de toda esa gran diversidad de mujeres, de personas, de contextos tan diferentes, ¿no? ¿Qué te han aportado y qué has conseguido llevar al libro y a tu práctica cotidiana? De hecho, bueno, hay una parte del libro donde, y ahí también he tenido que quitar, donde están relatos de diferentes mujeres, ¿no?, que han participado en los talleres en diferentes países. Y yo diría que, o sea, ellas son también, aparte de sus propios relatos, ellas han construido el libro conmigo de alguna manera, ¿no? Y lo que me han aportado cada mujer que ha venido al taller de alguna manera es las ganas de seguir trabajando, porque los talleres son un chute de energía, de fuerza colectiva, de sororidad, y sales del taller diciendo ¡buah! Como salimos de las huelgas feministas diciendo ¡guau! Sí, o sea, que lo vamos a conseguir, que o sea, tenemos la fuerza, tenemos la energía, tenemos la motivación, tenemos los argumentos, tenemos, o sea, realmente todo para conseguir hacer ese cambio. Bueno, todo no, porque si no, no estaríamos aquí todavía, ¿no? Pero bueno, me han aportado muchísimo. También me han aportado mucha mala hostia. A veces las ganas de decir, voy a sacar la katana y voy a... Pero sé que esa no es la solución, porque ¿qué hacemos, no? Con Disney, pues sacar la katana con Disney es complicado, o con tantos elementos y producciones culturales, ¿no?, que es un poco lo que decíamos, siempre se ve la violencia extrema, ¿no?, y pensamos que contra esa es la contra la que tenemos que actuar, y yo creo que no nos tenemos que dejar arrastrar a donde nos quiere llevar el patriarcado. Y yo diría que me han dado esperanza también, y me han aportado una manera de entender el feminismo. Siempre ha sido, ¿no?, porque yo, o sea, provengo de la Asamblea de Mujeres de Vizcaya y ha sido siempre un feminismo internacionalista el que yo he vivido. Entonces me han seguido reforzando en esa idea de que tenemos un compromiso internacional para erradicar la violencia, porque si cualquier mujer en cualquier parte del mundo sufre violencia sexista, de alguna manera, en ese eslogan que decimos, ¿no?, si nos tocan a una, nos tocan a todas, es una realidad. Entonces,
fíjate que pese a la diversidad, ¿no? de contextos y de expresiones del patriarcado, hay mucho nexo en común. Eso también me ha servido para ver todos esos nexos en común que hoy en día vivimos en un maremándum de plurales, ¿no? Que parecería que deshace un poco la idea de los lugares comunes que podemos tener entre las mujeres de las diferentes partes del mundo. Y sin embargo los talleres, las formaciones me han permitido ver que tenemos mucho más nexo en común entre las mujeres feministas de lo que a priori podría haber pensado yendo a contextos donde la situación de impunidad de la violencia es tan salvaje que te dan ganas a veces de llorar. Y yo siempre digo, también consejo práctico, llorar es fundamental. Porque, y bueno, y ahora que estoy menopáusica, lloro más. Y lloro con más alegría pensando que no me voy a quedar ciega. Y esto es un hecho. Mirad, las personas que lloramos, lubricamos el ojo, y lubricar el ojo es fundamental para no quedarse ciega. Ni a nivel físico, ni a nivel emocional. Porque vivimos una ceguera emocional frente al dolor ajeno. Entonces, llorar es un elemento que es fundamental porque además te permite a partir de ahí poder pensar, ¿qué me pasa? Hay algo, ¿no?, que me está provocando esta tristeza. ¿Y cómo no me va a provocar tristeza acompañar, ¿no?, tanto dolor? Ver tantas vidas que han querido ser arrebatadas y que sin embargo, me acuerdo, no sé si lo cuento en el libro, yo creo que lo quité, pero digo en este reporte que tuve que hacer, pero en México conocí a una mujer que llevaba 2 años viviendo en su coche con sus 2 hijos, escapando constantemente del maltratador, porque sabía que si les encontraba les iba a asesinar. Y era una mujer que no renunciaba a seguir estando viva, a seguir luchando por ella, a seguir trabajando, ¿no?, para intentar erradicar la violencia de su vida y la de sus hijos. Y bueno, pues son historias de vida, ¿no?, que te dejan, que te trastocan también. Y es también, yo creo que es esta parte, hace poco me decía una periodista, ¿no?, que me nutre a mí, porque la violencia deja siempre un rastro físico y emocional a quienes estamos cerca de la violencia. Y yo decía, bueno, me nutre la resiliencia de las mujeres, me nutre el feminismo, me nutre mi gente querida, que me acompaña, que me abraza cuando necesito un abrazo, pero me nutre la resiliencia y el feminismo de las mujeres, que no renunciamos. Pese a toda la violencia que pueda estar presente en nuestras vidas, no renunciamos. Entonces, bueno, no sé si hay más intervenciones. Si no, en nombre de todas las que estamos aquí, agradecerte, Maitena, como he dicho, el libro que has escrito, nos has dejado una herramienta para conocer muchas mujeres. Hay también testimonios, historias de vida y sobre todo para despatriarcalizarnos y seguir en la brecha. Sorionak, Maitena. es que el casco muy bien. Bueno, pues seguimos despatriarcalizándonos. Es que recasco los tío ahí. Sí, fenomenal.